Bueno, bienvenido Gustavo a Influencers al Descubierto, nuestro podcast de industria. Una Al alegría. descubierto, Al descubierto, total. exactamente. Agárrense. Espectacular tenerte aquí, la verdad muy contento. Conversábamos antes un poco de tu historia, que es lo que vamos a hablar hoy. Y como te comentaba, brevemente hago una introducción respecto a nuestro podcast. Nuestro podcast, Influencer al Descubierto, lo que busca es profesionalizar la industria. Eres el primer dueño de una agencia de representación que estamos entrevistando. Realmente nos encanta cuando pensábamos con el equipo y me comentaban, Gustavo podría ser una buena persona para el podcast y nos lo propusieron. Es que Dije, manejo buenos chismes. no, pero bueno, me gustó. Me gustó porque justamente eso no sé si lo vamos a hablar, pero fuera de cámara. Fuera de cámara. Así que bueno, lo que vamos a conversar es un poquito de tu historia, como te contaba, desde tus inicios hasta hoy, que Ignition es una de las agencias de representación y de talent management en México más importante y ya me contabas también, están ya teniendo presencia regional. Entonces realmente toda tu historia quiero conocerla hasta cómo llegamos a hoy, que tengas esa agencia tan importante que aquí en México trabajamos tanto y tan bien. Así que bueno, un gusto tenerte. No, feliz. Y me encanta Charlie y a todos los que ven. Ya me dijo Charlie que no me va a dejar ir sin que le diga cosas para que si tú eres creador, digas, ya. Era por ahí. Era por ahí. Si tú estás empezando una agencia, Ahí va. también, porque soy de la filosofía que hay para todos, o sea, no es que me vaya a guardar algo aquí, si ya vine, pues voy a hablar, pero también si nos están viendo marcas, Sin que duda. es la especialidad de Media Lab, Sin nos duda. están viendo marcas, les puedo adelantar que muchos de los creadores dicen, híjole, tan solo si la marca entendiera Exacto. cómo es mi audiencia. No, hazlo así. Exacto. Y entonces luego, ¿por qué no jalan las campañas? Entonces creo que se puede poner De muy eso vamos entretenido. a hablar, me encanta porque de eso vamos a hablar. Para empezar, me gustaría que nos cuentes justamente esto, ¿no? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegaste hasta acá desde Es un que ya principio? estoy viejo. Hace unos años. Pues mi abuelo fue uno de los primeros locutores en México. Compró una estación de radio, entonces mis Semanas Santas de niño era ir a la estación de radio y pasarle las cartas, porque en ese entonces no había WhatsApp, ¿no? Exacto. La gente mandaba cartas, esto es en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a la estación de radio para que el locutor las leyera y le dedicara la canción a alguien. Entonces, mis primos, pues yo también iba a jugar y iba a la alberca y eso, pero me la pasaba horas encerrado en la radio y le ayudaba a los locutores y acomodaba las cartas. Y entonces de ahí vino una necesidad de estar cercano a comunicar. Y mi abuelo, que mi abuelo materno fue mucho mi figura paterna, él se dedicó a hacer las campañas de promoción de películas, entre ellas de comediantes, entre ellas de los comediantes más importantes de la época como Tintán, ¿no? Muy bien. Y ahora es curioso que yo trabajé con Eugenio Derbez, entonces Exacto. hace poquito me cayó el 20, ¿no? Cómo uno sigue ese camino. Entonces con eso ya te puedo describir el rumbo que ha tomado mi vida hacia el entretenimiento. Trabajé en radio, trabajé en disqueras trabajé con artistas internacionales, que ese ha sido uno de mis momentos humildes, porque, a ver, sí trabajé con Elton John, con Cranberries, con Chris, con Kiss, con Shania Twain, con Bon Jovi, con Hanson, con artistas con Rihanna, Fall Out Boy, de primerísimo nivel. Y cuando empecé a acercarme a los TikTokers y a los Instagramers en el 2020 y les dije, oye, perfectamente puedo ser tu manager. O sea, estuve en la casa de Prince en un concierto, Sharon Stone estaba al lado mío, pues creo que puedo manejar Puedo que vayamos ayudarte. a los Elliot, ¿no? O sea, no sé. Sin duda. Y los TikTokers me decían, ¿con quién? ¿Qué hiciste? ¿Eso qué? No, ya me maneja mi hermano, mi primo, mi papá, mi vecino, el que me invitó a una chela. No, la industria ha cambiado mucho del 2020 para acá, se ha profesionalizado mucho, pero me enfrenté a eso de entrada. Sin duda. Yo pensaba que por haber dirigido la oficina de management de Universal Music, por haber dirigido una estación de radio en la Ciudad de México, por haber hecho el marketing de una estación como Órbita, que fue una estación clave en el rock en español en toda Latinoamérica, por haber trabajado con Jesse Joy, con David Bisbal, como personal manager, hacer una gira mundial, pues me parecía que podía ofrecerle algo de valor a los TikTokers, pero lo primero que me di cuenta es que me tenía que cambiar
de la historia que me había contado para meterme en la historia que estaba pasando ahora. Y de hecho, aunque tengo más experiencia en la música, no tengo una trayectoria como manager en la música Como si tienes tan relevante. Y eso que trabajé con estos artistas, pero no en un puesto de decisiones clave. Cuando Bien. me cambié de industria, ahora sí co-creamos las carreras de talentos y sí creo que Ignition Key Agency es hoy en día una de las agencias fuertes de México. No te puedo decir si es la 3, la 5, la 10, pero estamos ahí Total. en la jugada y creciendo y peleando y luchando y haciendo nuestra chamba lo mejor posible. Me encanta. Antes de entrar en Ignition en particular, que es en donde estás hoy, en lo que has creado, que es realmente impresionante, sí me interesa un poco tu paso por la música, ¿no? Esto que contabas así rápidamente. ¿Qué roles tuviste? ¿Qué responsabilidades tenías? No trabajaste solo en México, me contabas, has estado en Argentina también y demás. Sí. ¿Con qué talentos y qué hacías? Ok, voy a también tratar de ligarlo a lo digital. Eso. Porque al hacer primero radio, al crecer en la radio y ser locutor de una estación de radio acá desde los 18 años, una FM, esa estación se volvió de rock y entonces yo era el que se iba a las giras con las bandas. Entonces, la primera vez que se hizo el Vive Latino fue un festival que empezó en Guadalajara, que se llamó El Huateque, Aguascalientes y San Luis Potosí. Bien. Hicieron como una prueba. Y de ahí surgió el Vive Latino. Entonces, el único medio que fue la estación de radio donde yo trabajaba y la única persona que fue con las bandas de gira por todas estas fechas fui yo. Okay. Entonces, a mí me tocó como ver la construcción del Vive Latino desde sus más puras entrañas, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es por estar en la radio. Después me di cuenta que como locutor, pues me iba a morir de hambre. Y entonces más bien me funcionaba ser la persona que regalaba los boletos. Aquí donde estamos grabando, regalé varios boletos, así, era el de la camioneta. Vengan ahora, tengo boletos, el primero que llegue, no sé qué. Y la unidad móvil, porque estaba en una estación de radio del gobierno, pues la unidad móvil era mi coche, no había celulares y los que tenían celulares eran ricos. Evidentemente yo no tenía un celular, entonces hacía de los teléfonos de las esquinas los enlaces. Y le empezamos a dar batalla con muy poco a los grandes corporativos, ¿no? Y entonces eso me hizo ver que yo lo que tenía que hacer era marketing y que las disqueras trabajaban con todas las estaciones de radio. Entonces, si yo quería hacer marketing, pues tenía que trabajar en una disquera porque así no iba solo a aprender de una estación de radio y de un nicho y de un público. Si trabajaba en una disquera, aprendía de todas. Bien. Entonces dije, esa es mi jugada maestra. Entonces tuve 8 meses, porque también esto pasa con los creadores, ¿no? Que creen que con un video todo va a caminar. Ya se hacen viral y... Estuve 8 meses intentando entrar a una disquera y les decía, o sea, no crean que llegaba y les decía, quiero de jefe, ¿eh? No, déjame venir a aprender. No me pagues. Yo ya estuve en una radio, saqué adelante una radio, hice el marketing, hicimos el Palacio de los Deportes, juntaba tantas personas en cada enlace, tenía en estos ratings a la radio. Déjame venir a ayudarte, no te cobro, pero quiero aprender. Y me decían, ven mañana. Así 7 meses, hasta que un día mando un fax, porque dije, ya sé hacer promoción de una estación de radio, pero no sé hacer promoción mía. Entonces busqué cómo, porque en ese entonces pues, tenía que mandar un fax, y mandé un fax como creativo, lo recibe alguien y me llaman. Y me ofrecen un puesto en el que me pagan, pero además sí entré medio de jefe. O sea, fue como muy raro después de tocar tantas puertas. Entonces me encargaba de hacer el marketing de artistas internacionales en México para el lanzamiento de sus discos. Bien. El primer plan de marketing que hice fue para Bryan Adams y me gané un premio mundial por hacer mi primer plan de marketing. Y sí lo mandé por fax. O sea, en ese momento, pues así era, el fax. ¿No? Ya después ya entró el mail al poco tiempo y entonces empecé a trabajar ahí y me tocó trabajar con artistas. La primera visita fuerte que tuve fue con Kiss cuando estaban haciendo la gira más grande del mundo. O sea, me tocó recibir a la banda que viene a hacer la gira más grande del mundo. Y nada más de recibir a Kiss te puedo hacer un podcast, pero claro, por hacerlo muy, muy cortito, voy al aeropuerto a recibir a los Kiss, a Gene Simmons y al resto de la banda.
voy hablando con el production manager de todo lo que propongo para que hagamos para anunciar el show y el nuevo disco que se llama Psycho Circus. Y llega un momento en que me ve Gene Simmons y me dice, ¿tú eres de la disquera, va? Digo, sí. Bueno, no te me acerques. No te quiero ver. Tu disquera es una mierda. No quiero que estés cerca de mí. Y todos, no, espérate. O sea, más Gene Simmons. Yo soy chiquito. O sea, yo así de, ok. Mi primera banda que recibo me recibe así Gene Simmons. Yo dije, no, pues ya vale. Y entonces dije, pues ni modo, me va a tener que ver, es mi chamba, ¿no? Entonces al día siguiente lo vi y luego en el show hicimos prensa. Yo creo que fue una de los países donde más promo hicieron de toda su gira en el mundo. Bien. Entonces ya iban a subirse a tocar, viene Doug McGee con ellos, que es un manager legendario, y ellos se maquillan, acaban el meet and greet, las entrevistas, se dan el último retoque, se suben al show. Tocan, se bajan y se van. Ganan $1 millón. Cada que se maquillan, Kiss gana, cada integrante gana $1 millón, ¿no? O sea, está yo creo que pensando, aquí van 990,000. Entonces, el tipo se queda en el centro y piensa que está rodeado de todos los ejecutivos, de todas las radios, de los ganadores, o sea, en ese meet and greet está todo, la crema. Está la crema de la industria. Y me grita, Gustavo. ¿Edad tuya en ese momento? 22 años. Claro. Ven. Yo dije, no, por Dios. Y ya voy y me dice, aguantaste. Resististe. Hiciste esto, propusiste esto, lograste que un ganador se subiera a la tirolesa donde va Paul Stanley. En esta entrevista con la televisión dudaste un poquito, pero lo corregiste así. Bien por esto. Sacaste un ID para el Cruz Azul. Nunca había hecho un ID para un equipo porque Francisco Palencia era fan de Kiss y jugaba contra el América ese fin de semana. Me metió un gol y traía una camisa de Kiss y fue un bombazo de publicidad. Si lo lograste, ya eres parte del equipo. Entonces, lo único que me di cuenta es que te trata así porque te pone a prueba. Totalmente. Y si aguantas, es que puedes estar con la banda número 1 del mundo en ese momento. Si no le interesa trabajar contigo. ¿Y de ahí cómo evolucionaste? ¿Y ahí cómo evolucionaste a como el siguiente nivel? Trabajé un rato, vino Torres Gemelas, Napster, me liquidan. Busqué trabajo, entré a Ibero 90.9, fue la primera estación de radio, una estación universitaria. Ahí vas muy rápido, pero ya hay 3 cosas muy importantes, que es, mostraste principalmente grit para aguantar, buscar el trabajo. Bueno, pero creo que muchas veces con la gente que hablo, que es exitosa, hay ciertos patrones. Y creo que uno de los patrones bastante común es que no suelen bajar los brazos. O sea, que son persistentes, que en donde ponen el foco y van, y a veces no es tener suerte, porque uno podría decir y mirar esta historia que tú contaste y decir, bueno, tuvo suerte que lo llamaron de la disquera sin tener experiencia y demás. Y la realidad es que no fue suerte. Cuando ves la historia, fueron 8 meses de saber que querías entrar, de ir todos los días a pedir por favor que te dejen entrar y de ser persistente. Pero después, esto que cuentas, estabas en la cima, uno podría decir que a los 22 años, 23 años, con Kiss, con Shania Twain, con Bryan Adams, estás en la cresta de la ola, con 23 años, uno se podría como marear, ¿no? Estar ahí tan arriba. Y llega un boom que es como un cambio, el cisne negro, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, Napster, que destruye la industria musical, no la destruye porque sigue existiendo, pero digo, viene en picada y nadie sabía qué pasaba con todas las disqueras y demás, y te quedas sin trabajo. O sea, pasas de estar hablando con Kiss a sin trabajo. Ahí, ¿cuál es ese siguiente paso? Creo que, o sea, si lo estás describiendo muy bien, y lo que me hiciste, el botón que apretaste en mí, es que yo no iba porque Gene Simmons me reconociera algo o no entré a la disquera para que alguien dijera, va muy bien. Yo lo hice porque sentí que era lo que tenía que hacer y lo tenía que hacer lo mejor posible. Ese era mi único objetivo fijo. Y ya después, esa inercia te va llevando en situaciones de que de repente le ayudas. También es un poco el destino, ¿no? Que te va llevando y de repente le ayudas a alguien que resulta ser muy relevante o muy poderoso y entonces tu trabajo luce más. Pero
el chiste es que todo lo que hagas lo haces con la intención de hacerlo lo mejor posible. Impecable. Ahora tengo una agencia y lo hago lo mejor posible, pero cuando yo trabajaba ahí, lo hacía lo mejor posible. O sea, a mí me llama la atención mucha gente que trabaja en mi equipo. O sea, no puedo generalizar, pero he visto casos de que no lo hacen lo mejor posible porque están esperando entrar a un trabajo donde sienten que allá sí lo van a hacer lo mejor posible. Y creo que obviamente quien se lo pierde es la persona que no lo hace lo mejor posible. Totalmente. No solo la empresa, obviamente la empresa lo pierde, ¿no? Pierde ese esfuerzo, ese extra. Obviamente los tienes que tratar de una manera, porque tal vez ahorita me funan, los tienes que tratar de una manera correcta. O sea, tienes que ser empático, tienes que pagar lo mejor posible también. O sea, tiene que haber ese acuerdo. Sin duda. Pero es de ambas partes, es a lo que quiero llegar. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo lo mejor posible, a mí lo que me gusta, para cerrar tu pregunta y no extenderme tanto, es que si alguien va a quedar mal en esta historia, sea una empresa grande o sea una empresa chiquita, o sea, cualquier punto de la vida, sea la otra persona y no yo. Porque después, cuando acabe y me salga y pase el tiempo, diga, me arrepiento de haberme guardado de... Total. Tienes que darlo todo siempre. Ahí creo que estás dando exactamente esos dos mensajes. Uno que es no guardarte nada, dejar todo, que si las cosas salen bien o mal, lo que tú te quedes tranquilo es cómo actuaste en todo ese proceso. Si sale mal pero dejaste todo y no hubo nada más para hacer, con frente en alto. Y aplica para todo en la vida. Aplica para todo en la vida, entonces me encanta ese mensaje. Y creo que el segundo mensaje que das, que también es otro patrón que yo veo de gente exitosa que estuve entrevistando, es que muchas veces desde afuera uno dice, bueno, Gustavo, al ser el dueño de Ignition, claro que trabaja duro, claro que se queda hasta tarde, claro que viene hoy aquí a grabar que muy temprano en el centro de la Ciudad de México con el tráfico. Sin embargo, Gustavo con 22 años era igual. Gustavo, sin ser dueño de la disquera, era igual. Gustavo en cada etapa de su recorrido fue siempre muy exigente y trabajó igual, no porque hoy te vea tu equipo. Bueno, es el CEO, es el fundador y trabaja duro, siempre fuiste igual. Y eso creo que es otro patrón que yo veo, así que me encanta. Crisis, Torres Gemelas, siguiente paso, ¿cómo te reinventas? Pues regreso a la radio, busco trabajo y encuentro trabajo. Me pongo a producir un programa a las 6 de la mañana en una estación de radio. El gerente me presenta con otro gerente, conexiones, y dicen, están buscando un gerente para Ibero 90.9. Están armando la radio de cero, le van a subir la potencia. ¿Quieres? Y yo, por supuesto. Era el sueño de mi vida porque mi abuelo fue locutor y justamente mi abuelo muere delante de mí y muere porque le da un paro cardíaco. Yo tenía 11 años y justo antes de que le dé el paro cardíaco, nunca había hablado de este tema con él y le digo, oye, yo quiero ser locutor. Yo voy a seguir tus pasos. Yo no sabía que se iba a morir, yo no sabía que le iba a dar un paro cardíaco a los 5 minutos después. Y entonces eso me condiciona para bien y para raro y de una manera muy fuerte. Te marcó muy fuerte. Claro, porque muchas personas dicen, no, pues yo no sé qué me voy a dedicar. Yo tenía clarísimo. Tú ya lo sabías, desde los 11 años. Yo sabía que iba por ahí. Entonces, a los 25 años, soy gerente de una FM en la Ciudad de México. Digo, ¿qué sigue? O sea, ya. Y fíjate que fue una experiencia muy rica, pero no ha sido mi trabajo soñado. Eso también es importante, que a veces uno se hace las expectativas. De una vez que ande con esta morra, ya, o sea, qué cosa. Y no, o sea, no me dejaron trabajar mucho, fue muy problemático, la Ibero estaba muy política, no sabía cómo controlar una estación de radio que ahora tenía más voz y más fuerza que la de sus maestros, que la de su... no sé, revista que reparten todos los sábados, los viernes entre los estudiantes. Ahora había un alumno que evidentemente no tiene maestría y doctorado hablando de cualquier tema. Y funcionaba bien. Y funcionaba bien, pero para la universidad era, ¿cómo? Esa no es nuestra imagen. Entonces, creo que la universidad ahí tuvo como grandes retos. Y justamente yo hice una carrera técnica y apenas estaba haciendo la licenciatura. Esa es otra parte. O sea, yo hice la prepa, entré a la prepa a los 20, 21 años. Acabo la prepa
y luego hago una licenciatura. Entonces yo iba en mi primer semestre de la carrera cuando era gerente de la estación de radio de la Ibero, Claro. donde ahí vales por tu título Sí. y por tus maestrías y por tu doctorado. Entonces eso también como que me peluceaban un poco, pero me motivó a que me la pasaba en la biblioteca y esa es otra gran cosa. O sea, yo dejaba que los libros me encontraran a mí. Yo no iba a buscar los libros, yo caminaba por los pasillos de toda la biblioteca y decía, Y entonces leía de todo y me volví, ya era un lector frecuente, pero en esa época dije, bueno, no tengo todavía mi título, pero tengo que tener herramientas para defenderme. Y después cambiaron al padrecito que era mi jefe y me despiden. Y entonces me regreso al grupo radiofónico del gobierno, al IMER, y me contratan como subdirector de investigación. Entonces me capacita el mayor investigador de la radio en el mundo, que es David Giovannoni. Él fue el primer tipo que puso en un Excel, porque él estudió sistemas, data de un estudio de radio. Cruzó, porque antes todo era manual. Este tipo fue, pues de repente alguien sabe usar Excel, nadie sabe qué es Excel, claro. Te lo sabe usar y empieza a generar fórmulas y analiza la radio a otro nivel. Y fue exitosísimo en lo que hizo y logré que él me capacitara. Y aprendí de él y entonces me volví un friki de los números y de los ratings y de las focus groups y de las matemáticas y asesoraba estaciones de radio en todo el país. Y de ahí me vuelve a hablar Universal, que siempre no, que sí me habían despedido, pero vuelve yo. No. Y pues, es lo que me gustaba, regresé, hice Rihanna. Pero ya con un rol distinto. ¿Regresas a marketing otra vez? Regresas a marketing. A marketing internacional, un poquito más senior, pero tampoco el superpuesto. Pero yo quería regresar, me pagaron mejor y hice Rihanna, Killers, Fall Out Boy. Y al poquito tiempo renuncia a mi jefa, yo empiezo a hacer una maestría y digo, no me están promoviendo, la disquera no va bien. No quiero venir a calentar el asiento. Hablo con Víctor González, que le mandamos un saludo, por supuesto. Ahorita es el director de Virgin en toda la región. Y le digo, oye, si no crezco, estoy haciendo maestría es porque quiero crecer. Claro. Te voy a entregar todo perfecto hasta el último día, pero no me tengas aquí si no me tengo oportunidades de crecer. Me dijo, espérate, hablo con Pepo Ferradas, un viejo lobo de mar. Vamos a abrir el área de management en Universal. Y creo que puede ser buen candidato. Yo había firmado mi renuncia porque se alargó 1, 2, 3. Yo había firmado mi renuncia ese día en la mañana y me habla Víctor, oye, está Pepo aquí, velo a ver, ya te saco una cita con él. Bueno. Y yo con renuncia firmada llego con Pepo y dice, oye, mira, la oficina de management de Universal, no sé qué. Digo, Pepo, acabo de firmar mi renuncia. Hoy. O sea... Y le dije, y no quiero por esto. Y la disquera es así. Y no ven esto. Me dice, justo por eso te tienes que quedar. Bien. Entonces me desarmó. Pepo es negociador Nato. Nivel Godfather. O sea, lo vi, lo escuché y dije, no, va a venir a ser el manager de Shakira. Y dije, órale, va. Entonces me meto a hacer la maestría y trabajo para él. Y todos los trabajos de mi maestría los aplico. Bien. En mejorar la oficina que estábamos creando. Hice un show con bajo fondo. Sí. Debes ubicar ahí entre uruguayos y argentinos. Exacto. En Japón, hazme el favor, luego los traje a México. Cuando vino a México, arrestaron a Gustavo Santaolalla. O sea, imagínense que haces tu show en México. Acaba el show, todo el mundo te felicita. Lo lograste, vendiste el show, no sé qué. Gustavo Santaolalla, que ha ganado un Oscar, que acaba de cenar con el presidente mundial de toda la corporación, no sé qué, lo acaban de arrestar. Se salió del show, llegó alguien y le dijo, ¿señor Santaolalla? Sí, ¿cómo no? Venga, por favor. Él pensó que le iban a tomar una foto y lo suben a un coche y se lo llevan. Impresionante. Y me hablan, yo ya en mi casa, así de, ya llegando a mi casa, me dicen, ¿supiste lo que le pasó a Gustavo Santaolalla? Y yo, que el embajador le dio una medalla, ¿no? Cosas así. Claro. Le dieron otro premio, lo vacionaron 500 está preso. Está preso. Pagaste los derechos para el concierto y yo, ¿de qué me hablas? ¿Dónde están?
me quito la pijama, me subo al coche, así llego. Por aquí también hay no sé, pues es un juzgado. Digo, ¿qué pasó? No, pues lo detuvieron, no sé qué. ¿Pagaste todo? Y yo, pues, ¿qué es todo? Claro. Ya los tengo intrigados. Sí. Resulta que un compositor mexicano lo demandó porque no le dio correctamente los créditos en una parte de la música que se hizo para Amores Perros. Okay. Ese juicio avanzó, prosperó y un día lo casaron. Estando acá, lo atraparon y a los separos. Y bueno, no sé si al juicio, no sé, yo no entré. Claro. Y total que más bien el after show del concierto fue afuera de este juzgado y llegaron los Café Tacuba, había 300 personas afuera y cuando salió Gustavo Santaolalla fue ovacionado, fue divertidísimo estar ahí. Entonces, ¿Y qué aprendiste ahí en la parte de management de la disquera? ¿Qué cosas se hacían bien? ¿Qué cosas ya veías ahí que no? El management tal vez como se brindaba ese servicio no era de tanta calidad, ¿o sí? Yo creo que la disquera estaba soberbia de tener a los artistas, pero de no entender que su industria estaba cambiando. Entonces, me tocó esa transición como un learning y yo me oponía. También la forma en que como se operaba la disquera era como lo hacía Procter & Gamble, pero en los 70s. O sea, cuando había un level manager y unidades, en lugar de crear células y equipos, lo sentía muy dividido, no abordábamos los problemas como equipo. Y lo que aprendí, pues, fue que la industria de la música es muy noble al final del día. O sea, al final del día tú cerrabas negocios y a pesar de que esté mal, de que ahora una persona en la disquera hacía lo que antes hacían 3 o 4, la cosa cambió. O sea, iba a seguir estando ahí Enrique Iglesias y Paulina Rubio y iba a seguir habiendo un auditorio nacional. El talento es independiente de la tecnología. Pero los sacrificados eran los que estaban empezando. Ya no había tiempo ni recursos para ellos y ahí se rompía de alguna manera esta figura de la disquera que te firmaba y era igual a que ahora ya eras exitoso. Para mí en ese momento, si firmas en una disquera es lo peor que te puede pasar. Claro. No estoy diciendo que eso sea ahorita, te estoy hablando de 2010 y lo que me tocó en ese entorno, pero también fue un aprendizaje porque tuve a Pepo como maestro. Hoy es manager de Camilo y de Baluna y de varios artistas. Y él de repente me decía cosas que te va a llamar la atención. Me decía, Gus, los lunes, ¿no? Esta semana, lo más importante es que vayas al podcast y hagas una relación con Media Lab y te ganes a Charlie. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita, acabando de hablar contigo, le marco a Charlie. No. Bueno, luego hablamos, Gus. Me colgaba. Perdón. Háblale por el miércoles. Entonces, yo me iba a mi casa. Decía, a ver, ¿por qué me encargó esto como máxima prioridad? Y me dice, hasta el miércoles. Entonces, de verdad, yo hacía todo tipo de conjeturas y de lo que me daba cuenta es que él, en esos días, te generaba ahora a ti, Charlie, una demanda de que me quisieras ver. Muy bueno. Entonces, cuando yo llegaba, ya había sembrado o el caldo de cultivo perfecto para que esto floreciera. Impecable. No sé si les ha pasado que no sé, si yo llego y aquí a nuestro público, les quiero vender un departamento, ¿no? En La Condesa. Tiene plusvalía, ¿eh? Tiene plusvalía la Condesa. Estás vendiendo tu zona también. Estoy vendiendo mi zona. Entonces te digo, ¿sabes qué, Andy? Te voy a vender un departamento baratísimo. Probablemente vale 10, te lo consigo en 6.5, pero necesito el dinero esta semana. Entonces, tal vez te dejo como pensando y a la media hora te digo, ¿ya tienes el dinero? Y a los 15 minutos te digo, ¿ya tienes el dinero? Y ya tienes el dinero. Y vas a desconfiar si es derecho o no, ¿sabes? Me vas a ver tan insistente que vas a dudar de mí. Y vas a dejar pensar que realmente era una buena oportunidad. Entonces, negociar es un arte. Totalmente. Y de verdad, yo te puedo decir, es que sí era una buena oportunidad, nada más te estaba cuidando. Sí, pero insististe mucho, entonces ya no te lo compro. Es muy loco cómo funcionamos los humanos. Total. Entonces, esa fue, creo que el saber negociar o saber decirle a un artista, o sea, saber estar con David Bisbal y decirle,
¿no está padre esto? Cuando todo su entorno es, ay, Dios, Sí, le dan tus todo. caireles, tus chinos. Le dan todo, claro. Y tampoco ponerte en el lado de que todo está mal. El equilibrio justo. Es más en un artista, no precisamente de él, pero en general todos los artistas, el riesgo que tienen es ser una persona muy chiquita y un artista Enorme. desproporcional. Por eso ahorita que hacemos management en Ignition, trato de que los talentos que manejamos sean ricos, pero no solo de dinero, sino ricos como persona para que puedan soportar una funa, Muy bueno. un rompimiento. El que les vaya bien puede ser su mayor desgracia, Total. ¿sabes? Total. Te va bien y entonces entras en una ansiedad brutal. Y me interesa, desde ahí me empezó. interesa mucho eso. ¿Cómo pasas de... Estabas en management de música, pero ahora Ignition está más en entretenimiento? Pues ¿Cómo llegas ahí? A ver, es que nunca quise tener una agencia de calcomanías y de mantas. O sea, todo el mundo me decía, pon tu empresa, sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Flyers? Pues no me alcanza para comprar una radio, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces no había como un algo. Y cuando empezaron las redes sociales dije, es una nueva radio. O sea, para mí las redes sociales tienen el espíritu del tipo que estaba aquí en la esquina regalando Exacto. boletos. Es inmediato, reaccionas, provocas. Si das bien el mensaje, te van a escuchar. Si no das bien el mensaje y si no lo haces local, si no lo haces sensible a lo que le está pasando, si no reaccionas a la tendencia del momento, Total. estás fuera. Esa es mi escuela. La esencia la tenías. Claro. En otro medio, en otra, pero es lo mismo. Ajá, entonces Totalmente de acuerdo. empecé a conocer cómo era este medio. Entonces, con Bisbal, yo le dije, abre tu Twitter. ¿Pero qué voy a poner? No te preocupes, pásamelo. Y yo, ¿no? Eras el community manager de... Sí, de no David existía Bisbal. ni siquiera No la existía palabra el community término. manager. No existía el término, exacto. Pero sí, hacía eso. Hacías eso. Y no me pagaban por eso, me pagaban por todo lo demás, pero yo eso lo hacía feliz. Y luego lo hice con Jesse Joy y luego empezó a crecer. Y entonces dije, ay, aquí hay una oportunidad. Y entonces pensé en hacer pequeñas estaciones de radio para los artistas con los que trabajara. Pero me di cuenta que los artistas ni pagan bien, no pagan. Y que yo tampoco quería su dinero. Yo quería el dinero de una marca que pagara por eso. Bien. Me doy a entender. Impecable. Porque sabía que, a ver, ¿por qué no pagan bien los artistas? Piénsenlo. Si tú fueras ese artista, antes de fundarlo, si tú fueras ese artista y te invitan al mejor restaurante y no te dejan pagar, además de que eres famoso y que tienes plata y que acabas de llenar el Auditorio Nacional, la marca de relojes más cara te regala su reloj. Sin duda. La de botas, no sé qué, te regala sus botas. El de la ropa, todo te lo dan gratis. Entonces, tú te acostumbras a no pagar. A no pagar nada. Y entonces ahora tienes que pagar. Vas a decir, oye, no, yo no pago. Entonces me di cuenta de eso y me di cuenta que tenía que hacer algo para que con ellos les ayudara a ganar más dinero y de eso yo ganar una parte. Exacto. Eso es un management en la parte de negocio. Total. Entonces, sin quererlo, pero con eso en mente y la intuición y los negocios, y la agencia empezó a salvar a marcas que en un principio contrataban influencers, pero los contrataban de forma muy poco profesional con gente, y entonces cuando se les caía una campaña o cuando tenían problemas me hablaban. Como sabían que había dirigido la oficina de management de Universal, que había estado con Bisbal, que había estado con Jesse Joy, que había estado en órbita, que había sido parte de los cimientos del Vive Latino, que ahora trabajaba con Derbez, porque en un punto Derbez entró a la agencia, pues ya tenía una base de contactos de cierto nivel y me decían, oye, ¿conoces a Perenganito? No me contesta y mañana tiene que estar en un evento. A ver, déjale hablar. O sea, cuando tú abres Ignition, la principal propuesta de valor era justamente todo el network que tú habías armado a lo largo de toda tu carrera y que podía llegar a cualquier talento. Y no ser management. No quería ser manager. Y no quería ser manager. O sea, en ese momento eras agencia. Como si fuese Media Lab, haciendo campañas para marcas. Solo trabajamos para Nissan, pero no como Media Lab, porque más bien, haz de cuenta, hacíamos las redes de Recodo, de la banda Recodo. Está bien. Hacían también community. Bueno, eran más generalistas. Como en entretenimiento, resolvíamos los temas de entretenimiento. Entonces, por ejemplo, hicimos las redes de como 7 coaches de La Voz México, por decirte. Perfecto. Eran más digital, una agencia más digital. Más digital.
de social media y Exactamente. demás. Perfecto. Y eso nos empezó a llevar a marcas, porque Bien. querían estar ahí. Perfecto. Y entonces teníamos de cliente a Nissan y sigue siendo nuestro cliente. Un tiempo tuvimos Nissan en toda la TAM y acá en México, pero Nissan, y no hacíamos management hasta la pandemia. ¿Ahí qué pasó? Otra crisis más. Sí, yo soy don crisis, ¿viste? En la pandemia venía mi hija en camino y los números de social media se cayeron. Pero dramático. O sea, vendimos el 30% del año anterior. O menos. Y yo no despedí a nadie, no le bajé el sueldo a nadie. Dije, vamos juntos. Difícil. ¿No? Vamos juntos. Y ahí entra de viaje con los Derbez. Yo me voy, es el primer de viaje que hago con ellos. Yo ya trabajaba con Eugenio, pero ahí justo Amazon me dijo, es que nadie entiende a Eugenio. Mis agencias no. ¿Nos puedes ayudar? ¿Okay? ¿Qué tienes que hacer? Vete de viaje en pandemia con ellos. Y yo, okay. Y es una familia compleja. O sea, sí es un reto, porque además ahí voy de community manager. Claro. O sea, ya tienes una agencia y ves, oye, manejo Nissan, ya me compré. Ya no hago los enlaces desde el teléfono de la calle, ¿verdad? Exacto. Pues ahí otra vez desde al barro. A rescatar la agencia, ¿sí? Y de todo lo que había aprendido desde las promociones que hacía en la estación de radio, con lo que perfeccioné en la disquera, con lo que perfeccioné con David, con lo que perfeccioné con Jesse Joy, le propongo a Eugenio, uno, que abra TikTok. Y lo primero que me dijo fue... No. Estás enfermo. Loco. Ajá. Y luego le dije, bueno, vamos a hacer una campañita en la que adoptes a unos TikTokers. Y entonces le dije, tú tienes una familia muy rara, la familia Peluche, y también tienes pues, 4 hijos, ¿no? De distintas mamás. Y ahora, pues, adopta porque pues, eres una estrella de Hollywood. Angelina Jolie, Brad Pitt adoptan. Pues tú estás ahí, tienes tu estrella. Pues adopta unos TikTokers. Me dijo, no. Ni loco. Ni loco. ¿Sabes por qué no? Porque vamos a adoptar a uno y va a pensar que soy su manager ahora y me va a hablar mientras yo estoy en una filmación. Me va a decir, oye, mi camioneta. Oye, mi desayuno. ¿Y qué le voy a decir? Y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué crees que le dije? Lo hago yo. No. Ahí nació el origen de tu... Sí, no, pero le dije... O sea, ahí es tu nueva reconversión. Exacto, pero lo que le contesté fue, ¿qué crees? Sí va a pasar. Pero va a pasar con 2. Pero otros 10 les vas a cambiar la vida. 1, yo te voy a ayudar, sí. Pero sí va a haber 2 que se nos deschaveten. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A esos 2 o a los 10 que les vas a cambiar la vida? Eugenio lo rechazaron. Es otra cosa que no sabe mucha gente, ¿no? Lo rechazaron full hasta los casi 30 años. Ah, muy buena historia. Él fue mesero, limpió parabrisas, quiso ser bailarín, no le daban un solo papel. O sea, tuvo un éxito tardío en su carrera. Hasta que llegó y propuso un programa, y cuando propuso un programa a partir de ahí ha sido número 1 y no lo ha soltado. Total. Pero toda esa etapa fue bien dura para él. O sea, tocaste el botón justo. Le dije, piensa que tú hubieras tenido esta oportunidad a tus 18 años. Entonces me dijo, ok, pon la cámara ahí, vamos a hacerlo. Muy bueno. Y ahí empezó y se volvió la campaña más grande que ha hecho un actor en el mundo en digital. Tuvimos 700,000 respuestas. La mayoría no eran solicitudes de adopción, pero sí una infinidad de solicitudes de adopción. Impresionante. Y de ahí seleccionamos unos perfiles y empezó nuestro management. Eso fue en el 2011 y hoy, 4 años después, tenemos una oficina de management. Ahí nació. Que está ahí, ¿no? Sí, líder de México y lo que me comentabas para Latinoamérica también. Ahí, Gustavo, una pregunta. ¿Cuál es el valor que tiene tu agencia de management? ¿Sí? ¿Qué valor le aporta a los talentos? ¿Y qué diferencial tiene contra otras agencias de management?
Que estoy seguro que tiene que ver con algo tuyo propio. Mira, yo creo que les ayudamos a ser ricos, como te decía hace rato, en no solo de dinero. No vamos a firmar a alguien en quien no creamos. Y cuando digo no creamos, no solo es la parte económica. Parece que suena, o sea, obvio, les hacemos ganar dinero. Si ven el documental de Shep Gordon, de Shep Gordon, la película se llama Supermensch, si quieren búsquenla. Pero mucha de la filosofía de la agencia está basada en esa película, por si no lo logro explicar aquí, y en todas sus dimensiones, ¿no? Pero lo que hicimos es tratar de hacerles un management como nos gustaría que nos trataran. Cuando firmas a alguien es un compromiso tan grande, tan en serio, que yo te tengo que creer full. Entonces, yo lo que veía es que la gente de mi generación volteaba a ver a los TikTokers como para menos. Sí. Como este es un actor y de Hollywood y hizo televisión, o este es comediante, sí, pero hace stand-up, pero escribe. Ese es un TikToker. Bien. Y dije, no estoy de acuerdo. Nada más es una época distinta, con medios distintos. Si Derbez hubiera tenido TikTok a los 18 años, estuviera haciendo TikToks. Sería un TikToker. Entonces, no es el medio el que te hace grande o no. Entonces, de entrada fue tratarlos como creadores. Y desde ahí te digo que es tratarlos como nos gustaría. Y luego fomentar una compañía muy horizontal que no se llama Gustavo Rodríguez Reina Entertainment, sino, y no estoy tratando de ofender a ninguna otra cosa, pero que no dependiera de mí, que dependiera del equipo. Y entonces, que tú cuando estampas tu firma en un contrato digas, acabo de ganar a 46 personas comprometidas en mi carrera, se me hace algo que aporta mucho valor. Y ese equipo es además multidisciplinario, se está actualizando constantemente, tiene un nivel de transparencia que ahí sí me atrevo a decir que podemos ser los mejores de México. O sea, la manera en que manejamos, llega un contrato, ¿qué pasa? Llega una factura, ¿cuándo te pago? ¿Por qué te pago? ¿Cómo negocio? Una política de que si alguien, y me puede escribir alguien, no es cierto, pero 99.9 de los casos, de que preferimos nosotros absorber la deuda y pagarle al talento. A veces no tenemos para financiar todo, ¿no? Obvio. Eso es lo que puede pasar, pero si alguien va a esperar un pago, vamos a hacer nosotros y no el talento. Los cuidamos desde el contrato que firman con nosotros. O sea, alguien me decía, no, o sea, tú me cuidas todos los otros contratos que firme, pero ahorita mi abogado me cuida del contrato que firmo contigo. Yo le digo, exactamente al revés. Yo te estoy cuidando desde el contrato que firmas conmigo. Si no, no te quiero firmar. Bien. ¿Crees que el tema de transparencia es un tema en el management en México? 100%, porque ve la historia del management en México. O sea, cuéntame un poquito la historia del management. En resumen, ¿no? En resumen, en el tiempo que tenemos. Lo que conozco y lo que intuyo. 80s, la década de los 70s, 80s, 90s, que fue fuerte la televisión acá, porque ya venía el cine, pero ahí estalló la televisión en México, en otros países. Pues si tú entrabas a protagonizar la novela del Canal 2 en prime time, eras famoso. O sea, ya no era no, eras la figura del país. Y no había tantas figuras. Entonces, lo más probable, porque no estoy en esas conversaciones, pero tengo mis informantes, pues el productor o quien decidía eso se aliaba con un management, decía, maneja a esta persona, tú y yo nos entendemos. Y si te doy el papel es porque firmas con ese management. Y entonces había como un núcleo y así funcionó, pero eso se fomentaba que gente no con tantos estudios actorales pudiera tener el mejor talento llegaba a ser protagonista. Sí, tenía estrella y todo. No eran tontos, ¿no? Sin duda. Pero no era siempre por o sea, llegaban actuación. Ahí, muchas veces una de las variables era el acuerdo productor-manager. Exactamente. Para poder... Entonces, si tú eras un manager exitoso, era porque sabías tratar a fieras. O sea, imagínate a Lucía Méndez en los 90, o sea, ser manager de Verónica Castro debe ser un reto. Sin duda. ¿Y eso cómo se tradujo ahora? Después salieron los youtubers y el primer manager famoso de youtubers en México fue Javier Talán,
pero tuvo todos los problemas del mundo. ¿Te sabes esa historia? Sí, perfecto. Cómo firmó los contratos y todo. Entonces yo dije, Perfecto. bueno, tenía la oportunidad de hacerlo distinto, repitió vicios, pero pues lo culpo, o sea, sí, yo creo que yo no lo hubiera hecho así, pero también el contexto era un manager es el gandaya, porque llevábamos décadas de que así funcionaba la televisión y el management de celebridades en este país, Claro. ¿no? Entonces este compa lo Venían de esa reproduce, forma de trabajo dice así y lo es, trasladan a lo digital. pero yo creo que más bien tenías la oportunidad de hacerlo distinto y hoy en día se ha venido profesionalizando. Sí es verdad que a veces parece que es una industria de a quién conoces, del amigo de todos y no tanto de un asesoramiento de la carrera o de diseñar planes personalizados. Acabo de tomar un curso de inteligencia artificial en negocios y lo que te dice es que hoy como debes de tratar tus proyectos es que uno, sea escalable. Entonces, si es de amigos, pues a cuántas fiestas te puedes clonar para ir. Exacto. No va a ser escalable. Tiene que ser en real time. O sea, si no estás actualizado en tecnologías o no te capacitas en un sistema en que puedas informar con toda la tecnología que hay de en dónde estás con las marcas, con todos los involucrados en la contratación de una campaña, por ejemplo, pues estás fuera. Tiene que ser con engagement. Si no estudias de marketing, si no lo sabes hacer atractivo, pues estás fuera. Y la otra es que tiene que ser personalizado. O sea, lo que Ignition y Media Lab haga es así. Para ese proyecto, para ese. Tienen que ser, no podemos trabajar así con otros Con y todos. con nuestros talentos. Cada talento tiene su camino en la agencia y eso es complicado, pero ese es el reto. Y si vas a hacer una oficina de management, pues es a lo que te tienes que comprometer. Total. Me quiero meter muy a fondo en estos minutos que nos quedan en esto, ¿no? En tu industria. Tocamos el punto de que muchas veces o sea, Ignition, una de las cuestiones en las que se diferencia es en la transparencia y hablamos de que muchas veces en la industria del management la transparencia es un issue. Lo mencionabas tú sin decirlo, lo voy a decir yo para que no lo digas vos. Esto que decías de nosotros cobramos y a veces financiamos, tenemos que financiar, todavía no cobramos de la marca. México suele tener plazos de pago de marcas realmente terribles. 6 meses a veces. Terribles. Y marcas grandes. Terribles. No hagan eso. Marcas grandes, que este también es un punto que creo que está bueno compartir. México tiene marcas grandes que pagan a 120, 150 días. Realmente es difícil para hablar con equipos de procurement. No son los equipos de marketing de marca. Generalmente es procurement. Pero realmente no se puede trabajar en una industria de esa manera. Sí es verdad que muchas veces yo lo que he visto en el management en este punto de manejo de fondos es poca claridad con los talentos, ¿no? O sea, que tal vez el cobro llega, pero el talento no lo cobra. Y situaciones así. Sí. O que no hay tanta transparencia respecto a, sí, cerramos un contrato por 100 y en realidad la comunicación. Entonces, ahí ya tienen ustedes un diferencial. Sí lo tenemos, pero mira, acá me voy a poner del lado del talento y no del lado de la marca, pero tal vez voy a decir algo que no le gusta. ¿Del lado del talento del manager o de la marca? Porque la industria, esto es importante para lo que vamos a hablar. Del creador, ahora. me voy a poner del del lado del creador, creador. directamente del talento, perfecto. Le voy a hablar al creador. Mira, si tú no quieres firmar con una agencia, yo te hablo y de escucharte sé cuánto te tengo que pagar para que tú hagas esa campaña. En 20 segundos me doy cuenta. 1 minuto me doy cuenta cuánto te tengo que pagar. Pero tú no quieres firmar con una agencia, entonces yo voy a tratar de maximizar mi beneficio. Y eso lo va a hacer, es una negociación, ¿ok? Si tú eres mi talento, ya cambió. Porque entonces ahora yo voy a tratar de conseguir el mayor dinero a la marca porque voy a un porcentaje que compartimos. Y no me interesa robarte tu porcentaje o letras chiquitas porque entonces me quemo y si me quemo estoy fuera de mi negocio. No lo voy a hacer. Más ya tenemos un nombre y por algo hemos crecido y a qué vengo un podcast a chachoro, tengo una hija, o sea, lo va a ver un día. ¿Con qué cara? No lo voy a hacer. ¿No? ¿Para qué? Entonces o sea, ya nos va bien. No necesito agarrar lana. Ahí nada más es qué te conviene. Hay talentos que yo calculo que 2 de cada 10 les va mejor solos. Pero son 2 de cada 10. El problema es que seas uno de esos 8 y creas que eres uno de esos 2.
Total. Ahí está el problema para los creadores. Para las marcas, ¿no? Digo, ahí tú eres el especialista, pero marcas, si me dices, vas a tener tanta cantidad, 10 pesos este año, yo te puedo conseguir bonificaciones, yo te puedo conseguir cosas extras. Ponme el reto, pero no me chiquetees el dinero. Me vas a acabar pagando ese dinero, pero de pedacitos, pues no me dejas armarte un plan global, ¿no? Total. Me gustó ese punto. El otro punto es, sigo con esa línea que tú haces, tienes 10 talentos, 2 que se quieren manejar solos y 8 que van con representantes, ¿no? Los que van con representante, ¿qué valor buscan en el representante? Dijimos transparencia, tú mencionaste transparencia, Sí, mencionaste un equipo preparado pensando totalmente. para ellos, pero ese equipo, ¿qué valor les trae? Ok. Me gusta que tú lo expliques porque es tu negocio. Mira, yo creo que Y te digo por qué te hago otras preguntas. Porque la Ok. industria, creo que del management, hay mucho para explicar de cuál es el valor que aporta. Muchas veces, te digo, lo que un poco escucho a veces es, no, bueno, es que el manager es lo que tú mencionabas, es el amigo, es la madre, es el hermano, es un conocido. ¿Y cuál es el valor que aporta? No, recibe pedidos de marcas directamente y los gestiona. Y en las gestiones a veces, no, ustedes son una agencia distinta. Entonces hablemos del valor real del manager. Mira, es muy buena pregunta y espero que no se me olvide nada. Pues tengo 3 cosas que te quiero decir. Bien. La primera está basada en Powerhouse CAA, la agencia más grande del mundo, Sí, Creative perfecto. Advertising Agency. Sí. Y lo que dice Ron Mayer, uno de sus fundadoras, es, si quieres tener un artista, tienes que estar para él. Tienes que estar para él. Y 24/7. casi sí. Y 2, tienes que hacerle un plan en que le muestres que le vas a hacer ganar más que cualquier otra persona le pueda hacer ganar. Y para eso necesitas un equipo, y para eso necesitas estar en el negocio, y para eso necesitas ir a podcast como estos. Entonces, tienes que estar en el business. Ahora lo cruzo con lo que yo veo hoy, en la actualidad. Segundo punto es, para mí los creadores digitales son las nuevas celebridades. Cada vez más vas a ver a un influencer, creador, en un billboard anunciando una marca grande, que alguien que salía en una película, Total. en una novela, en una serie. Total. Entonces, entre más sepamos entender que ya esa es la realidad y reacciones a tener un servicio de PR, de concierge personalizado, tiene que pasar. Y el tercer punto es que sepas implementar tecnología, porque finalmente estás en un negocio de tecnología en el que la inteligencia artificial te puede ayudar a automatizar varias cosas para que entonces tú pongas el trabajo en donde agregas más valor. Tenemos 4 objetivos globales en la agencia. Uno es profit, porque pues, ¿para qué haces todo si no? 2 es marketing. 3 es operación. Y el cuarto es el que más me gusta a mí, es ahorro. Y la gente dice, eres un codo. O sea, no quieres comprar 2 lápices, ahí tienes con el último lápiz. No hablo de ese ahorro. O sea, obviamente lo existe y lo procuras, pero más bien es ahorro en peleas, ahorro en batallas que no tienen caso, ahorro en ego, ahorro en todas esas cosas que, si te das cuenta, muchas de ellas son las que han tirado las carreras de artistas exitosísimos por un video, por una declaración, por un rompimiento entre una banda, porque no dimensionaron lo costoso que es ese camino. Perfecto. Entonces, cuando tú te metes en ese camino y la mejor forma de hacerlo es predicar con el ejemplo, contagias y atraes a una serie de talento y equipo en el que puedes navegar en que de repente México no está teniendo un crecimiento económico. Nuestra industria sí, pero el país está sufriendo, ¿no? Sí. Que venga una recesión, o tal vez de repente hay un boom de agencias y de influencers y luego decrece, pues quien decrece no vas a ser tú, porque proyectaste que no siempre ibas a estar feliz. Y te voy a contar una anécdota para ejemplificar el punto 3 del ahorro. Un talento importante de la agencia venció su contrato, ya estábamos en la parte de la renegociada. Y entonces les hablaba y no me contestaban.
Y entonces me llevo muy bien con ellos y le dije, ¿por qué no me contestas? Me dice, es que me vas a convencer de todo lo que me digas. Y le digo, dude, a ver, es que no te voy a pedir algo que no te conviene. Claro. Vamos a vernos. Y accedieron a vernos, ¿no? Entonces ya nos vamos a ver y mi equipo, las que Ale y Ana, ¿no? Ay, vamos a tal lugar. Está súper bonito. Es el de moda y vamos a invitarlos a cenar aquí, mínimo, ¿eh? O sea, para que vean que sí estamos. El que, ¿sabes qué? Es exactamente lo que no voy a hacer. ¿Qué? ¿A dónde los vas a...? Les dije, les voy a llevar a un lugar que está bien, pero no los voy a llevar a ese lugar. Entonces los llevé al péndulo. No está tan mal. Está bien. ¿No? Pero no tan arriba, normal. Normal. Entonces llego y les digo, miren, te lo voy a preguntar a ti también. Describe un día fantástico en tu vida. Yo como creador me pongo... Tú, Charlie. Yo con... Sí, tu persona, tú. Esta pregunta es para ti. Día fantástico mío es en familia, con amigos. Fantástico. Fantástico, me encanta. Okay. Amigos, familia, todos juntos, lo que a mí más me hace feliz. Ellos dijeron algo más o menos así. Y les digo, ok. Pero ¿estás de acuerdo, Charlie, que el día que más has crecido es cuando has tenido retos? Sin duda. Porque cuando estás todo espectacular... Nada. Sí, ahí no creces. No creces te retas cuando tienes problemas. un desafío, cuando tienes un problema. Cuando llega el conflicto. Y cuando algo te cuesta. Ajá. Sin duda. Ok. Va. Entonces les dije, si yo te llevo a un restaurante caro, voy a usar mi presupuesto y mi energía para convencerte que todo está perfecto, que todo está bonito. Pero ¿a quién quieres a tu lado cuando llegue un problema? ¿Al que se gastó todo en la cena? ¿O al que vino aquí y te dice, ¿qué libro leemos juntos para que yo sea un mejor manager? ¿Con qué manager quieres estar? Y te aceptó. Y te dijo, viste, me convenciste. Por eso no quería hablar con vos. Muy bueno. Pero así pienso, realmente. Bueno. O sea, el conflicto es lo que te va a sacar lo mejor. Y si estás mejor, entonces de repente, ¿qué es un mejor día en tu vida? ¿El que más creciste o el que más descansaste? Yo diría que el equilibrio, no sé. Ni muy, muy, ni tan. Pero no olvidemos que esos madrazos son los que inevitablemente van a llegar y que te van a hacer crecer. Por eso es bien importante decir a quién quiero a mi lado cuando eso pase. Total. Y ahí voy a la siguiente pregunta que pienso de esto, y ya estamos terminando porque estamos llegando al límite y Gustavo, sé que te tenés que ir, pero es ¿cómo eliges qué talento vas a querer representar? Y sé que es una pregunta muy amplia en estos 2 minutos, pero conceptualmente te voy a preguntar sobre 2 temas, que es, primero, ¿cómo equilibras entre a este talento voy a tener que invertir mucho tiempo para llevarlo a un nivel de que me retorne la inversión? Porque tú mencionabas, tengo un equipo, tienes gente de relación de dependencia que le pagas un sueldo, que tienes una oficina, tienes gastos, por ende no es que cualquiera puede venir y tú lo vas a representar. ¿Cómo es esa definición? Ok, te voy a decir cómo lo hago y aquí vamos a enseñar los calzones. Mira, lo primero es que sí es mi agencia, no soy un farsante, no soy un clon, no es inteligencia artificial. Si me decías que no, estábamos complicados. Y aunque sea mi agencia, no lo decido yo. Bien. Decido un comité. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si yo lo impongo, el equipo no sé puede que me crea o no, o me diga que sí porque soy el de la agencia, pero no sé cómo lo vayan a muerte por ese talento. Mi voto vale lo mismo que el de otras 4 personas. Bien. Entonces, cuando votamos, si vamos, vamos a full. Si no vamos, no vamos. Y yo ahorita les propuse justo esta semana que hagamos se llama un radar. Bien. Entonces tienes 4 categorías, cada categoría tiene 3 elementos. Por explicarte, hay uno que es contenido. Entonces, si el contenido tiene, como son 4 categorías, esta tiene 3, esta tiene 3, esta tiene 3. Estoy agarrando una que es el contenido. Sí. Si el contenido, uno de los puntos que evaluamos son
los valores. Si es un creador que atenta contra algo, aunque haga números, aunque facture, aunque no está alineado a nuestros valores, Bien. no le aporta algo de valor a las personas que lo están consumiendo. Puede haber alguno polémico y todo, no creo que seamos muchos, pero si de verdad su contenido es burlarse o atacar o discriminar, Ahí es un no. ahí es un no y vamos a evaluar varias categorías, pero yo te puedo decir que esa es una de las que más pesa Claro. de todo. Si eso es un no, el resto, por Ese más es que un sea no. todo sí, el resto es un no. Ese es un no. Perfecto. Eso es no vamos ahí. Preferimos, otro no es pasarla mal. O sea, vamos a estar con un talento que la vamos a pasar mal. Bien. Porque no es profesional, porque no entrega tiempo, porque no está comprometido, porque aunque firme contigo siempre todo está mal y hace muchísimo dinero y te da prestigio y te va... Perfecto. No lo vamos a hacer. La segunda variable, operación. Sí. O sea, si es fácil para trabajar y es Sí. profesional. ¿Qué otras variables miras? Déjame acordar el radar. A ver, es... Sin duda alguna de potencial de facturación, Claro. me imagino, ¿no? Sin duda. Potencial de facturación es la otra, la comercial, y la otra es qué presencia tiene, está nominado, ha ganado algún premio, cómo se lleva con otros creadores, cómo su interrelación. Entonces se hace un radar y lo vemos. Y de repente, ahí lo que está bonito es que de repente sale bajo. Y entonces dicen, ¿ya ves? Te dije que no lo íbamos a firmar. No, pues en mi comité que yo tengo el mismo, o sea, soy 1 contra 4. Me dicen, ¿ya ves? Te dijimos. Y les digo, ¿sabes qué? Justo porque está bajo, lo tenemos que firmar. Porque yo no estoy viendo que está bajo. Yo estoy viendo que lo podemos subir. Y ahí es cuando eres un management que funciona. Y todos tenemos un área de oportunidad y todos necesitamos un equipo. The Rock tiene un equipo grandísimo. Hay un caso de estudio en Harvard Business que habla sobre él y cómo construyó su equipo. De hecho, se separó de la mujer con la que estaba y ahora trae otra chavita. Pero la manager y la jefa de los negocios sigue siendo su primera mujer. Su exmujer. Su exmujer, porque entendieron el valor del equipo. Entonces, trato de transmitirle todo esto. Claro, como que la quinta variable es la proyección, es lo que se puede llegar a... Exactamente. Y con eso determinamos, siempre va a haber un punto subjetivo. Siempre. ¿No? Y una apuesta. Pero bien, espectacular. Bueno, Gustavo, llegamos al tiempo y me pasé unos 4 minutos. Estamos bien, pero hablamos de todo lo que prometimos. Me encantó. A ver, agradecerte el tiempo. Creo que o yo me quedo con la sensación de que podría haber hablado 1 hora y media más. No lo hice por respeto a tu tiempo. Yes. Me encantaría en algún otro momento seguirla porque realmente creo que tienes mucho para aportar a la industria. Esta mirada tuya del lado del manager creo que aporta mucho a la profesionalización, que es lo que queremos. Así que muy agradecido de que hayas venido. Luego vean nuestro podcast. Recontra, hacemos. Sí. Pues no está tan bonito como aquí. Feliz. Pero le echamos ganas. Sin duda que lo vi, está muy bueno y lo estuve escuchando, así que me gustó mucho. Te felicito también. Gracias por la invitación y a todo tu equipo y hagamos bien? Muchas cosas. Súper. Bueno, súper. Un gusto. Espectacular. Gracias. Gracias a todos por organizar.